Lo voy a hacer anfitrión y en el momento que usted decida ya puede iniciar, ¿sale? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos los presentes. Agradezco al maestro Buelo la invitación. El día de hoy vamos a abordar una cosa que me parece interesante porque atañe no solo a los médicos, sino también al servicio de laboratorio clínico. Todos los que estamos en contactos con la sangre yo creo que es uno de los elementos clínicos más interesantes y más difíciles a veces de manejar. Y el día de hoy vamos a conocer lo que se llama la escala de Hill y otros cuentos, porque pues van a ver que no todo es lo que parece, pero vamos a desarrollarlo poco a poco. Si tienen dudas o preguntas, por favor pónganlas en el chat y a posteriori las iremos resolviendo. Espero que esta plática sea de su agrado. Entonces, las leucemias representan uno de los elementos más importantes. Es la primer causa de neoplasia líquida en edad pediátrica y es más o menos la decimotercera en edad. La leucemia linfoblástica aguda, sin importar si es T o es B, es la más común en la edad pediátrica y usualmente se presenta, tiene un pico entre los 2 y los 5 años de edad, mientras que la leucemia mieloide aguda es la más común en adultos. Y conforme más envejecemos, mayor probabilidad hay de que desarrollemos leucemia linfoblástica aguda. En pacientes pediátricos también existe la leucemia linfoblástica aguda, digo mieloide aguda. Específicamente hay un pico casi al nacimiento y hasta los 2 años de edad, y después reaparece en la edad adolescente. Eh, para adultos y para hematólogos y oncólogos pediatras y de adultos, la leucemia mieloide aguda y la linfoblástica T siguen representando un problema para el tratamiento y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, perdón, tengo un poquito de lag. Gracias. Ahora, vamos a ver esta diferencia. Por ejemplo, la leucemia linfoide aguda clásicamente es la leucemia más común en edad pediátrica. Se representa del 75 al 80% de todos los casos es el 50% de las neoplasias en edad pediátrica. Y la leucemia linfoblástica B es del 75 al 80% de todos los casos en edad pediátrica. Los picos se encuentran entre los 2 a los 5 años de edad, teniendo ya una meseta a los 10 años y después disminuyendo. En adultos representa alrededor del 20 al 30% de todas las leucemias en edad adulta. Y la incidencia en adultos usualmente tiene un pico entre 65 y 75 años de edad. Aunque parecieran que es la misma entidad, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda en adultos y niños, aunque, insisto, pareciera la misma entidad, el comportamiento es diferente incluso a nivel molecular. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda en adultos se observa que hay un pico entre los 65 y los 75 años de edad. Hay un montón de elementos predisponentes para la leucemia mieloide aguda en adultos, mientras que en niños solo representa del 15 al 20% de todas las leucemias. Y actualmente no se sabe el por qué, pero afecta principalmente a lactantes y a niños pequeños. Y lo interesante es que no, la incidencia es similar entre hombres y mujeres. ¿A qué se refiere esto? Clásicamente, las enfermedades hemato-oncológicas afectan más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, en edad pediátrica, en particular con las mieloides, tiende a afectar un poco más es igual, pues. Ahora, quiero que vean esta imagen. A la derecha vamos a ver un blasto clásico de una leucemia linfoblástica aguda en la parte inferior. Y en la parte superior tenemos un blasto de características mieloides. Y lo que evidencia su malignidad principalmente son los bastones de Auer que aquí se observan. Recuerden que todas las leucemias mieloides potencialmente pueden desarrollar bastones de Auer, sin importar desde M0 hasta M7. El por qué tiene muchas causas. Obviamente, me van a decir que los bastones de Auer son típicos de la leucemia promielocítica, es cierto, incluso en la promielocítica lo más importante serían las células de Fagot. Pero recuerden que hay promielocítica clásica, que es con bastones de Auer, la promielocítica microgranular y la promielocítica macrogranular.
Hay veces incluso que la promielocítica microgranular se puede parcialmente confundir con la M5A. Entonces, ahorita vamos a ver esas cosas importantes. Ahorita estamos viendo un poquito de epidemiología para entrar en contexto. Y la leucemia linfoide crónica es la leucemia más común. No voy a tomar ahorita los mielomas porque se cuecen aparte, pero es la leucemia más común en adultos. Sí, y usualmente se presenta entre los 65 y los 70 años de edad. Usualmente son de características indolentes y en la edad pediátrica son, las leucemias linfoides crónicas son casi anecdóticas, son rarísimas. El niño que le dé una leucemia linfocítica crónica que vaya y se compre un boleto de lotería seguramente se la gana, porque es rarísimo en la edad pediátrica, pero no imposible que parezca. Y usualmente la mutación asociada más común es la 922, la 24 y la 227 y la 911, dependiendo la edad y la mutación que encontremos. Y finalmente la leucemia mieloide crónica o granulocítica crónica. La granulocítica crónica efectivamente es más común en adultos que en niños, pero si me preguntan, yo he visto mayor cantidad de granulocíticas en edad pediátrica que linfocíticas en edad pediátrica. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Les pongo este contexto porque ahora vamos a ver que parecieran entidades rígidas, parecieran entidades que una vez que se han instalado van a ser a perpetuum mieloides, linfoides, linfocíticas, granulocíticas, y ahorita vamos a ver que no es del todo cierto. Las neoplasias hematológicas son extraordinarias el tratamiento. Y ahorita vamos. Quiero que vean esta imagen. La morfología para nosotros los hematoncólogos y el servicio de laboratorio es importantísima porque es nuestro primer contacto con la linfocito. Si ven este linfoblasto, porque me atrevo a decir que es un linfoblasto, cualquiera que lo vea tiene casi se parece que es linfoide. Pero recuerden que la leucemia linfoblástica aguda tiene morfologías muy variables, principalmente dependiendo en qué etapa de crecimiento celular la agarremos. Incluso por eso, si ustedes revisan los libros viejitos, van a ver que la leucemia linfoblástica aguda, morfología L1, respondía muy bien al metrotexate, la L2 no respondía tan bien, solo el 50% respondía, y finalmente la L3, que también respondía, pero les iba peor, que era la burquitoide. Pero actualmente, morfología L1 y L2, esperamos una respuesta similar. ¿Por qué? Porque resulta que estas morfologías medio ambiguas que a veces se tenían y que eran mieloperoxidasas negativas, era una leucemia mieloide aguda M0 o a veces una M1, muy, con muy poquita mieloperoxidasa. Entonces, pues decían, era linfoide, se trataba como linfoide, nunca respondía y se murió el paciente. Por eso, los libros más antiguos de hematoncología y específica de hematología decían que la morfología L2 tiene un índice de respuesta solo del 50%, lo cual ya se desmintió. Ahora, esto que estamos viendo es lo que siempre nos han enseñado, de cómo las células van evolucionando. Esto es lo que clásicamente, y ahorita lo vamos a comparar, se llama árbol de jerarquía de diferenciación celular. El árbol de jerarquía de diferenciación celular. Denme un segundo, por favor. Muchísimas gracias. El árbol de jerarquía de diferenciación celular es importante tenerlo en cuenta porque teóricamente, a partir de donde se presente el daño, es donde nosotros vamos a encontrar el problema y el tipo de leucemia que va a presentar. Este es un esquema muy caricaturesco. Vamos algo con algo más substancias. Todas las células durante el fenómeno de diferenciación van perdiendo la capacidad de dividirse y de transformarse, puesto que van madurando, excepto una en particular, que son todos los de origen linfoide. La célula linfoide, específicamente el linfocito T y linfocito B, siempre va a ser y será una célula madre. Ahora, monopotencial, pero siempre va a ser una célula madre. Ahora, quiero que vean este cuadro. Este cuadro es más real en el sentido de que vean por favor las citocinas inductoras de diferenciación. Las citocinas inductoras de diferenciación
lo que hacen es que le dicen a la célula madre pluripotencial en qué se tiene que diferenciar. Quiero que recuerden que la mitosis que se encuentra a nivel de médula ósea es una mitosis asimétrica. Es decir, es una mitosis autoconservativa. Genera una célula hija idéntica a la célula madre original y una célula hija que se va a diferenciar a todo el árbol. Si todas las células hicieran mitosis simétrica, tendríamos el problema, una cosa horrible que ya lo hemos visto en algunos casos, que es la aplasia medular. Y si me lo preguntan, yo creo que es peor tener aplasia medular a veces que la mismísima leucemia mieloide o linfoide, por muchas razones que no vamos a abordar en este momento. Pero quiero que vean todas las citocinas que estamos viendo aquí. Cada citocina tiene la capacidad de inducir una cosa que se llama activación genofuncional a nivel nuclear. Es decir, le va a decir al núcleo en qué se tiene que convertir y teóricamente no es reversible. Al no ser teóricamente reversibles, entonces no deberían existir los cambios de linaje ni durante el tratamiento ni durante la aparición de la misma leucemia. Es decir, o es linfoide o es mieloide siempre. Infortunadamente, las cosas no son tan sencillas como las estamos viendo aquí. Sin embargo, sí justificaría, por ejemplo, por qué a veces tenemos leucemias que comparten características, por ejemplo, las leucemias parcialmente ambiguas, eritroide megakaryoblástica, o las parcialmente ambiguas que son M4M5 o M5A M5B, que es así se conserva perfectamente bien, por este árbol de crecimiento. Ahora, si nos vamos a la célula madre linfoide, la célula madre linfoide es todavía más estricta en la diferenciación. La célula madre linfoide es o te haces T o te haces B, pero resulta que hay Ts y Bs muy agresivas, de muy poca diferenciación, que pueden presentar ambos marcadores. Eso es muy raro de encontrar, pero de muy difícil manejo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, con respecto a lo anterior que les mostré las citocinas, ahora lo que les estoy mostrando son los genes clásicos de activación. De qué genes requiero yo para poder iniciar la inducción de diferenciación. Estos genes lo que hacen es hacen la presentación de los clústeres de diferenciación. Cuando ustedes oyen CD34, que clásicamente son los de madre, CD38, CD17, CD4, CD5, CD3, el CD es una proteína de superficie. Pero como no vamos a estar diciendo clatrina, beticlatina, TCR, BCR, eso es muy largo, entonces le ponemos CD, que es clúster de diferenciación. Eso significa CD. Entonces, conforme se van activando los genes de diferenciación, hay muchos CDs o proteínas de membrana que aparecen y otras proteínas de membrana que desaparecen. Y eso nos va indicando si la célula va madurando o no. Y a partir de esto, pues obviamente los clústeres de diferenciación son los que nos van a indicar qué tan madura es una célula o qué tan inmadura es. En qué momento de la diferenciación se encuentra. Ahora, una disculpa, perdón. Ahora, estos clústeres, si se dan cuenta, activan clásicamente uno que es GATA. GATA es un clúster de activación genética junto con FOXSP3 y FOG, importantísimas para la inducción mieloide. Cuando GATA falla, ya sea en hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento, es cuando nosotros, por ejemplo, en los niños muy chiquitos y más que nada en los pacientes con Down, tenemos la famosísima mielosis transitoria del nacimiento, que es cuando los niños tienen 150.000 leucos, 250.000 leucos, y que después de manera espontánea reduce. Clásicamente eso lo podemos encontrar con algunos pacientes Down y es más raro, pero también lo podemos encontrar en maduros. No confundir cuando tenemos inmadurez medular, que tiene un fracaso temporal o transitorio en pacientes menores de 30 semanas de gestación. Y ahora vámonos al lado de las áreas linfoides. En el área linfoide, si me dijeran cuál es el más importante, Ícaros. Hay dos elementos que son Ícaros y Artemisa, que son fundamentales para la diferenciación, ya sea a linfo T, linfo B, o a lo que nosotros llamamos como el médico general, porque tiene licencia para matar, que clásicamente es cuando tenemos al NK. Una disculpa, es que los voy admitiendo. Muchas gracias. Ahora,
Ya que vimos una embarradita de cómo funcionan los clústeres de diferenciación y cómo funcionan los clústeres genéticos de activación, los dos más importantes, podremos hablar una clase completa de Ícaros y de Gata 1, Gata 2 y Fox y Fog, pero infortunadamente no nos va a dar tiempo, pero vamos a la parte que más nos interesa. Esto que les estoy mostrando es qué activa cada vía de diferenciación celular. Por ejemplo, toda la vía GATA activas dedos de zinc. Los dedos de zinc lo que hacen es que funcionan como elementos chaperones para poder hacer modificaciones estructurales en proteínas, que estas proteínas después van a activar proteínas de choque térmico que a su vez van a activar una señal a nivel núcleo. ¿Ok? Vean por favor cómo todos tienen en algún momento una interacción a nivel mieloide o a nivel linfoide. Y si regresamos al esquema anterior, recordarán que muchas de estas vías se comparten para la diferenciación mieloide y para la diferenciación linfoide. Entonces, esta es una de las justificantes porque sí pueden existir leucemias con marcadores mieloides y con marcadores linfoides al mismo tiempo, entre muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué se da una malignización? La malignización de los progenitores leucémicos en adultos es más sencilla de explicar que en niños. En adultos clásicamente es una colección de daños genéticos permisivos que se van manteniendo junto con un estroma medular también permisivo que no destruye la célula. Es decir, es una célula que logra corregir el daño genético, pero no logra eliminarlo. Y después con el tiempo, ustedes fumando, siguen radiando, se siguen poniendo elementos aromáticos. Una disculpa porque creo que hubo una desconexión. Hasta aquí preguntas, dudas que quieran hacer al chat antes de que prosigamos. ¿Ya se escucha? Una disculpa que creo que se desconectó, pero creo que ya estamos de nuevo en línea.
Entonces, regresando a lo que les estaba comentando, clásicamente en la edad adulta es más entendible cómo se da una serie de colecciones de daños genéticos que traen como consecuencia que los pacientes generen daños o errores que después se van a coleccionar y finalmente van a desarrollar la leucemia. Pero en la edad pediátrica es más difícil explicar. En la edad pediátrica, al aquí aplica con mayor severidad o con mayor fuerza lo que llamamos la teoría de los dos golpes. La teoría de los dos golpes en realidad aplica para todas las enfermedades neoplásicas, sin importar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, ya. Entonces, estas enfermedades en la edad pediátrica sí llegan a tener virajes de linaje más violentos, más agresivos y más graves que en los adultos, pero en los adultos también es una entidad que tenemos que tener en cuenta. Ahora, a mí como clínico y y como químico, ¿qué me interesaría saber? Pues hay muchas cosas. Primero, cuando la médula comienza a fracasar, la primera línea celular que se cae son los neutrófilos, ni siquiera son las plaquetas. Cuando los neutrófilos comienzan a decaer, aguas, porque entonces algo está pasando grave en la médula. ¿Por qué? Porque la vida media de los neutrófilos es muy pequeñita. La vida media de los neutrófilos es de 6 a 18 horas. Entonces, como es una célula de recambio muy rápido, si yo de repente tengo una VH donde tengo las líneas celulares medio torcidillas, pero de repente veo que tengo menos de 1000 neutrófilos, que tengo 500, que tengo 600 aguas. Ahora, voy a tener factores promotores de la inflamación intramedular. Acuérdense que las leucemias tienen una fase aleucémica, o también conocida como fase aplásica, que es cuando todas las líneas se caen, y después tengo la fase de crecimiento proliferativo, que es cuando ya tengo 100, 200, 300 mil leucos expensas de blastos. Esas, cuando llegan con 100 mil, 50 mil leucos totales en sangre, pues hasta yo las diagnostico. Sino que ustedes, como químicos, y más de una vez los químicos me han demostrado de que yo luego todavía me falta ver todavía más el microscopio, pueden ustedes encontrar blastos en sangre periférica si buscan bien, si hacen su concentrado leucocitario como debe de ser, antes de que realmente ya haya manifestaciones clínicas francas. Ahora, insisto, primera línea celular que se cae son los neutrófilos, segunda línea celular que se caen después serían las placas. Y es importante tener algo en cuenta. El microambiente medular trata de frenar la leucemia. Todavía no se sabe cómo el estroma cuantifica cuántas células hay de cada una, pero genera factores inhibitorios de crecimiento de detente, ya no crezcas. Entonces, a la célula leucémica, pues eso le vale grillo y va a seguir creciendo. Sin embargo, las células sanas sí frenan su crecimiento. Y entonces, aparte de que frenan su crecimiento para tratar de moderar la señal de inhibición, también se ven limitadas por el hipercrecimiento de la clona, que se llama clona anárquica o clona leucémica. Después de eso, vamos a ver un fenómeno inflamatorio. ¿Puede haber cáncer sin inflamación? No, jamás. Puede haber inflamación sin cáncer, pero no puede haber cáncer sin inflamación. Siempre el cáncer genera un fenómeno inflamatorio de bajo grado que después se va aumentando. Y por eso, en las enfermedades neoplásicas en general y en la leucemia en particular, es bastante común que tengamos la ferritina alta. ¿Por qué? Porque vamos a tener una anemia de los padecimientos crónicos cuando se comienza a instalar este tipo de enfermedades por el fenómeno inflamatorio que estamos viendo. Entonces, en esta imagen lo que les estoy mostrando es cómo se da lo que llamamos la triada de malignización intramedular. Es una célula neoplásica con un fenómeno inflamatorio que convence al microambiente de que lo deje crecer y de paso inhibe el sistema inmunológico para que no sea atacado. Recuerden que para que alguien le dé cáncer muchas cosas tuvieron que haber salido. El sistema intranuclear dependiente de P53 y P16 tuvo que haber fracasado para que alguien le dé cáncer. Después, el sistema a nivel
citosólico a expensas de P24 y P32 tuvo que haber fracasado. Y finalmente, el estroma medular, que es las células que están alrededor de la célula leucémica, tuvo que haber fracasado. Recuerden que las células son metiches y chismosas por naturaleza. Entonces, si ven que la vecina de al lado se está portando extraño, van a mandar a hablarle al sistema inmunológico. Y finalmente, el sistema inmunológico, a expensas de NK y CD8, tuvo que haber fracasado. Para que todo esto fracase, pues muchas cosas tuvieron que haber salido mal. Por ende, si ustedes se dan cuenta, es más común encontrar pacientes diabéticos, hipertensos, con dislipidemia, que pacientes con cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Que el cáncer es un fenómeno catastrófico, que te va a matar en breve, y por eso nos da miedo. La diabetes también te va a matar, a pedacitos, pero no nos da tanto miedo porque lo vemos muy lejano. Y la hipertensión también. Ahora, esto porque es importante. Esta imagen me encanta, es de un libro que luego se los puedo compartir. Es más, aquí lo tengo para quien lo quiera ver. Es latinoamericano, no sé si lo alcanzan a ver, es un atlas de hematología de Amolca, pero está muy bonito porque está súper digerido, o sea, y está muy bonito este esquema porque te muestra la diferenciación normal y en qué momento tuvo que fracasar el fenómeno de diferenciación para que te dé el tipo de leucemia esperada. Por ejemplo, si el progenitor mieloide es muy temprano, entonces este progenitor mieloide clásicamente me va a dar la leucemia M0 o la M1. Y luego esta, según hacia qué línea de proliferación haya fracasado, es la que me va a tener como consecuencia si me da la clásica M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, todas estas. Ahora, un detalle muy interesante. Las leucemias mieloides, cuando se comienzan a tratar, pueden modificar morfología y pueden modificar elementos, principalmente clústeres de diferenciación de superficie. Y ahorita les voy a poner un caso donde demostramos esto. Pero este cuadro es muy bonito, ¿por qué? Porque te demuestra que donde se frena el fenómeno de diferenciación, donde se atora, es la enfermedad que te va a dar. Esto es a nivel mieloide. Y vean cómo la M3 es la más diferenciada según esto, pero ojo, aquí no estoy tomando a las crónicas. No estoy tomando la neutrofílica crónica, no estoy tomando la eosinofílica crónica, no estoy tomando la basofílica crónica, porque al final todas también me puede dar un progenitor que alcanza la diferenciación, alcanza la madurez, pero es clon, es un clon de crecimiento muy rápido, pero que se alcanza a diferenciarse, que son las leucemias crónicas. Ojo, la gran mayoría de las leucemias crónicas usualmente hubo un síndrome mielodisplásico de fondo, punto número uno, y punto número dos. Las crónicas con el tiempo van a perder una cosa que se genera una cosa que se llama disonancia de la diferenciación y al presentarse disonancia de la diferenciación es cuando finalmente se comienzan a generar blastos. Donde podemos ver este ejemplo, pues clásicamente es en la granulocítica crónica. La granulocítica crónica que cuando se instala obviamente tienes 200, 300, 500 mil células en sangre, pero todas están en diferenciación, todas, 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 todas. Nunca tienes en la fase crónica más de 5% de blastos en sangre periférica. Después comienzan las etapas de desdiferenciación o también conocida como las etapas de pérdida de la estabilidad de la clona, que es cuando comienzan a aumentar la cantidad de blastos en sangre periférica y comienza a disminuir la capacidad de este, de diferenciación y entonces empiezan a caerse todas las líneas celulares, caen las plaquetas, cae la hemoglobina, se caen las demás y entonces comienzan a ver lo que es la fase acelerada, la de transformación y la crisis plástica. Ahora, si pudiéramos hacer una rayita hacia acá, encontraríamos esto, que es cómo el linfocito T y el linfocito B también tienen un proceso de diferenciación muy complejo. Pero en cada momento que se va perdiendo ese fenómeno o donde se atore, es el tipo de enfermedad que yo voy a tener. Por eso este esquema me parece súper bonito porque te muestra así de en qué momento de la diferenciación del linfo B se trabó o no se trabó, porque el mieloma pues no se trabó, llegó a diferenciar totalmente, pero es una célula inmortal y casi indestructible. Entonces, ¿dónde se trabó? Es qué enfermedad voy a tener. Ahora,
Aquí hay algo donde todavía nos seguimos peleando. ¿Por qué epidemiológicamente la proporción es 10:1 o 10 a 2? ¿Qué es esto? Por cada paciente que yo tenga con leucemia T, voy a tener 10 con leucemias B o linfomas B. También aplica para linfomas T, linfomas B, sin importar dónde se atascó. ¿Por qué? Porque el linfocito T solo tiene un momento para equivocarse, que es cuando hace la compensación de la diferenciación de TCR. Mientras que la leucemia B, el linfoblasto B, tiene 4 momentos donde se puede equivocar. ¿Y esto por qué es? Porque recuerden que la célula B es una célula presentadora y procesadora de antígeno. Y eso puede provocar muchos problemas durante el fenómeno de diferenciación. ¿Vale? Entonces, no nos va a dar tiempo de hablar porque tendremos que hablar a fondo de cómo funciona BCR, TCR, cómo se da la diferenciación BDJ, cómo se hace la selección antigénica, pero ténganlo en cuenta para si algún día me invitan a otra presentación, con mucho gusto la tomo. Pero esta imagen, por eso insisto que me gusta mucho, porque donde se trabó el fenómeno de diferenciación es la enfermedad. Y si se dan cuenta, mientras más indiferenciado o más temprano es el error, más grave parece ser, pero es más fácil de curar. Por ejemplo, los mielomas múltiples clásicamente son incurables. A menos de que hagas un trasplante de médula, son incurables. ¿Se puede controlar la enfermedad? Sí. Se puede controlar con quimioterapia, con inmunoterapia, pero son incurables si no los vas a trasplantar. Y algo muy similar pasa cuando llegamos a la parte de los linfomas de células B y de células T maduras. Son incurables. Se pueden controlar, pueden llegar a ser incluso indolentes, pero no se curan. Mientras que los más indiferenciados son más agresivos, más infiltrantes, pero existe la posibilidad de curar. Esto después lo vamos a ver por qué, pero lo que les estoy poniendo es, pareciera que son entidades rígidas que una vez instaladas ya no van a cambiar. Y resulta que sí pueden y lo van a hacer. Ahora, esto que les estoy poniendo es un caso raro pero muy grave que se llama Blueberry Muffin o niño de de, perdón, alguien quiere acceder, o también conocido como niño de panquecillo de, ay, de blueberries. ¿Por qué? Porque vean la imagen. Estos son los clásicos niños que nacen, es más común para los pacientes con Down, pero si en el primer año de vida el niño desarrolla una leucemia, usualmente es una leucemia bifenotípica o bilinaria, porque es un progenitor extraordinariamente temprano. Y entonces, al ser un progenitor tan temprano, es un progenitor que tiene características linfoides y características mieloides. Y entonces, ahí tienes el problema de cómo lo trato. ¿Lo trato como una leucemia T, linfoide, perdón, como una leucemia linfoide, o lo trato como una leucemia mieloide? Y entonces, los japoneses crearon una cosa que se llama tratamiento tándem, que actualmente es el que se está utilizando para este tipo de personas. Y el tratamiento tándem en algún momento se va a tratar de utilizar para los pacientes que tengan estos fenómenos de bilinaje. Pero imagínense, yo tengo estos niños, estos como moretones que se ven, no es porque tengan plaquetopenia, bueno, sí lo tienen, pues, pero es porque son leucemias tan agresivas que infiltran la piel y tienen adenomegalias, espleno y hepatomegalias espectaculares. Si pudiéramos quitarle a este niño un hueso y partirlo a la mitad, veremos que está atascado a más no poder de blastos. Ahora, imagínense que ustedes químicos agarran, hacen su frotis y entonces al hacer el frotis encuentran esto. La morfología indica, o sea, nada más por verlo, que pues parece un linfoblasto. Pero imagínense que le ven esto. Esto que les estoy señalando, y estos son imágenes reales, son bastones de Auer en un linfoblasto. ¿Cómo está eso? O sea,
o es linfoide o es mieloide, porque a mí toda la vida me enseñaron que solo las mieloides pueden tener bastones de Auer. Y entonces aquí es como cuando comenzamos a parir chayotes, porque haces la mieloperoxidasa y sale positiva en los linfoblastos, cuando no debería de ser así. Y dices, no, 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 a ver, yo soy super mainstream y tengo mi fosfatasa para podérsela hacer a los linfocitos, y toma, sale también negativa y también sale positiva en algunos. ¿Qué tenemos enfrente? Una leucemia bifenotípica. Actualmente, como esto está en boga todavía peleándose los clínicos de qué hacer con este tipo de pacientes, se creó una cosa, vean por favor esto. Esto es en otros niños, clásicamente, donde sí es más mieloide que linfoide la leucemia, pero son leucemias que vean, por ejemplo, tienen pequeños bastones de Auer, que eso no me preocupa porque yo les dije que los bastones de Auer, aunque sean pequeños, pueden aparecer desde la M0 hasta la M7, pero yo agarro, hago la citometría de flujo y resulta que también tiene marcadores linfoides. O sea, aparte de tener todos los marcadores mieloides que yo espero, también son C19, CD20 y CD79 positivos. ¿Cómo tratas eso? Ahora, por lo anterior, se creó esto. Perdón. Ok, la. Por lo anterior se creó esto. Un grupo, el Grupo Europeo de Clasificación Inmunológica creó el EGIL. El EGIL es, ok, vamos a poner una escala para saber qué tan mieloide o qué tan linfoide es nuestra leucemia. Y a partir de cuántos puntos se junten en el EGIL, pues es como la vamos a tratar. Eso pues al clínico le parece pues interesante, pero ustedes químicos, ¿qué tienen que hacer? Ustedes como químicos, ojalá y todos tuviéramos un citómetro de 12 colores en nuestro laboratorio, pero como no es así, muchas veces, y como aplica en el mío donde yo estoy, nada más tengo un microscopio, mi Wright, si tengo suerte mi peroxidasa, negro, negro Sudán y párale de contar. Pero supongamos que tenemos citómetro. Entonces, hay un EGIL modificado, bueno, dicen tropicalizado para África, que solo es así con tinciones, que si quieren con mucho gusto luego les paso ese artículo, es un artículo muy curiosito. Pero bueno, regresando al punto, vean por favor cómo a partir de los marcadores que me muestran el clásico linfoide, el clásico mieloide, y vean algo muy interesante. En la escala de EGIL no toman en cuenta CD20, a pesar de que CD20 clásicamente sí es un marcador linfoide, principalmente de células B, pero EGIL no la toma en cuenta porque no es raro que haya células mieloides, principalmente monoblastos, que sean CD15, CD16 y CD20 positivas. Entonces dijeron, pues quítala, no, esa ni la peles. ¿No la peló? ¿Seguro que no la peló? Entonces resulta que muchos, por ejemplo, el consenso europeo dice, si tú tienes toda tu citometría de flujo, que indica que es linfoide, pero tienes un marcador mieloide, aguas, porque probablemente es una leucemia de alto riesgo que puede ser viraje adrenal. Y los gringos dijeron, no, eso no lo peles, no, están locos los europeos, están tan locos que siguen viendo el microscopio, no, ya nosotros tan modernos, todos lo hacemos por citometría de flujo, porque pues al fin el seguro paga y el paciente lo sangramos hasta que nos morimos. Entonces, EGIL lo que hace es que trata eh, de desdivorciar, vamos a decirlo así, las dos visiones, la visión europea y la visión americana. Y entonces vean por favor el cuadro de la izquierda, que son los marcadores clásicos que tomarían versus los marcadores del sistema de clasificación. Y van a ver que más faltan muchísimos marcadores. Pero Egil dijo, esos son los buenos por casuística los que vamos a tomar. Y entonces, mientras yo más mieloide sea mi leucemia, pues la voy a tratar entonces como una leucemia mieloide, aunque tenga características linfoides. O si es muy linfoide mi leucemia, pues la trato más como una leucemia linfoide que como una leucemia mieloide. Esto que les estoy contando actualmente sigue generando problemas porque trajo como resultado que haya una gran discordancia en los tratamientos entre niños y entre adultos.
Resulta, a la izquierda van a tener el diagrama clásico de diferenciación se llama por árbol de jerarquías, el que les había mencionado muy al principio. Y a la derecha tienen una cosa que se llama la teoría del consorcio medular. La teoría del consorcio medular establece que las, los fenómenos de diferenciación en células no totalmente diferenciadas pueden presentar fenómenos de desdiferenciación según la necesidad del paciente. Eso sí es raro, sin embargo, en modelos experimentales se ha demostrado que sí puede ser. Si tú tenías una zona que iban a convertirse en granulocitos, específicamente eosinófilos, pero de repente tienes una infección muy severa, el consorcio medular dice, ¿sabes qué? No me urgen eosinófilos, me urgen neutrófilos o me urgen monocitos. Entonces, ustedes que si iban esa vía, conviértanse en lo que necesito. Y es cuando tengo lo que se llaman marcadores exóticos o marcadores de transdiferenciación intramedular, que actualmente es lo que se está encontrando. Entonces, esto explicaría que lo que les digo no es un árbol rígido, es algo muy móvil, que al ser tan móvil también complica el tratamiento. Les voy a poner un caso. Este es un muchacho de 16 años de edad que fue referido al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Si ustedes ven la citometría de flujo, aquí no nos entregan los plots o los alots de cómo se ve, pero nos dan el porcentaje. Consideren que más de 20% en la citometría de flujo se considera un marcador positivo para clona. Entonces, por ejemplo, CD10 tiene 76%, CD19 tiene 70% y anti-TDT a 0%. Es raro tener una leucemia linfoide B con TDT negativo, pero significa que ya es más diferencial. CD5 positivo no significa que pues no es una T que yo me vaya a preocupar. Y vean los marcadores mieloides. Los marcadores mieloides, o sea, todo indica aquí que es linfoide, pero vean el marcador mieloide CD13, que es para neutrófilo, está positivo. CD33, pues para allá va, está muy limítrofe. Y todo lo demás pareciera negativo, pareciera negativo. Y HLA-DR, 91%. Ok, vamos a tomar. Se inicia tratamiento al paciente. Incluso vean cómo aquí el citometrista puso una observación de que pues como que estaba algo raro, ¿no? Y la morfología de este paciente es esta. Vean por favor cómo son blastos de características pues casi francamente linfoides L1 y uno que otro por ahí perdido L2. Y ya. ¿Qué hacemos? Le iniciamos el tratamiento clásico. El tratamiento clásico para las leucemias linfoides en niños y en adultos, en niños actualmente, depende si es de Dana-Farber, depende si es de St. Jude para Total 15, o sea, cada quien va a agarrar su protocolo con el que mejor le haya ido en la feria. Para fines prácticos, todos surgen de este, que es el de BFM. BFM es quien estableció el tratamiento de inducción a la remisión con 4 o 5 fármacos, según sea el caso. Después hace la consolidación, la intensificación y el mantenimiento. Pero en adultos, por ejemplo, se utiliza el CIBE y el super CIBE, que es algo muy similar a esto, pero ligeramente más atenuado, porque si ustedes le ponen a un adulto las dosis que clásicamente le ponemos a los niños, lo matan en casi todas las neoplasias. De viejos nos hacemos más frágiles para muchas cosas. Entonces, vean cómo está el tratamiento y aquí te hace la diferenciación si es T o si es B. Pero está ahí. Entonces, a este niño se le inicia total 15. Llegamos a la inducción a la remisión. La inducción a la remisión clásicamente se da con dexametasona, asparaginasa. Se le da dexametasona, asparaginasa, daunorubicina o doxorubicina si no tienes, pero lo preferente es daunorubicina. Y también le das vincristina.
Esos son los cuatro fármacos. Y si se pone rebelde, le agrega ciclofosfamida. Si no, no. Luego, para la intensificación, Total 15 quita etopósido, y ahorita les voy a explicar por qué, pero mucho tiempo se utilizó etopósido y arase para la intensificación y finalmente en la consolidación le meten metrotexato. Ustedes químicos, clásicamente, les van a decir, oiga químico, porque pues a veces hasta los mismos hematólogos, y con todo respeto, yo he visto químicos que dejan fregados a los hematólogos porque no saben qué están viendo, no saben qué están buscando. Pero ustedes químicos, si están en un tercer nivel que les piden que les revisen las cosas, pues vamos a ver qué les piden, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que preguntar en qué semana o en qué momento de quimioterapia está tu paciente, porque la inducción, consolidación, ya sé que es B, pero de linfos, le di ventana esteroidea, al día 8 debe tener menos de 1000 blastos al microscopio. Si tiene más de 1000 blastos con respecto a las células totales, ese ya es de alto riesgo porque no está respondiendo bien a ventana esteroidea. Cuando haces la inducción a la remisión, usualmente le hacen un aspirado al día 14, al día 21 y al día 28. Y debe de tener menos de 5% de blastos observables de si es linfoide o si es mieloide. Aplica igual para las dos. Y si no respondes cuando te empiezas a poner más intenso. Y después de ahí haces lo que mínima residual, que la mínima residual es para ver si queda por ahí algo que no alcanzas a ver, los 3 4 microlitos que hay en lo que es el frotis, y ya. Entonces ustedes químicos tienen que preguntar en qué momento está tu paciente de la quimioterapia. Total que a este niño le dimos la quimioterapia, le dimos la inducción a la remisión, todo bien, todo guapo, todo bonito, y de repente como que se empezó a trabar. Sí estaba respondiendo, pero no recuperaba y no recuperaba y no recuperaba, y entonces se hace un nuevo inmunofenotipo al término de la inducción en la remisión con 5 fármacos. Este niño sí fue con 5 fármacos, y vean, ciertamente pues sí encuentro ahí algunas células, pareciera que está remitido, pero vean esto, 26% de blastos con CD34 positivo, mieloperoxidasa positiva, que no la tenía antes, CD16 positiva, CD36 positivo, y vean, CD3, que el CD3 es el marcador intracitoplasmático para eh, saber si para linfocitos T principalmente, 20%. O sea, ¿qué está pasando? Total que le siguieron dando el tratamiento y vean, la médula se ve, pues sí, de repente hay uno que otro eritroblasto por aquí corriendo, o sea, hay algunas células en espejo, algunos eritroblastos de policromatófilos, pero la médula sí se ve aplaciadilla, pero hasta ahí. Y después el niño hace un brote impresionante, así llega otra vez a 50,000 leucos y dijeron, ¿qué pasó? Vuelven a hacer la citometría de flujo y vean esto. Marcadores B, obviamente ya no están, se fueron de fiesta, y CD38 lo pueden tener las miloides también. O sea, no sé por qué aquí lo avientan a las veces, pero bueno, se lo aventaron a las veces, 100%. Pero vean esto. Ahora, la leucemia linfoblástica aguda, que tenía algunos marcadorcillos mieloides ahí, por darle quimioterapia clásica para la leucemia linfoide, ha hecho una cosa que se llama selección de clona. La selección de clona es cuando se ha generado una selección de una clona que sí es sensible a la quimio y la otra no. Y entonces he destruido la que es sensible a la quimio y tengo disponible la que no es sensible en realidad. Y esa es la que va a proliferar. Entonces lo que yo hice con este niño fue una selección de clona y aparte un viraje de linaje. Vean por favor la observación que pone el citometrista en la parte de abajo. Vean cómo dice, lo anterior de todo lo que acabamos de ver corresponde al 52% de los blastos mieloides. Pero vean, se detecta una población satélite caracterizada por linfoides que corresponde al 13%,
que eran los linfoblastos que habíamos visto originalmente. Entonces, este niño hizo un viraje de linaje e hizo una selección de clon. ¿Y ahí qué haces? Aparte de ponerte a llorar, ¿no? Porque estas leucemias ya conocen a la quimio. Y si yo agarro y veo cómo se ve el frotis nuevo, ay, perdón, creo que me salí. Ya. Vean por favor la morfología. Y es una morfología francamente mieloide. O sea, de haber sido una morfología linfoide, el paciente hizo un cambio citométrico y aparte de que hizo un cambio por inmunofenotipo, hizo un cambio a nivel morfológico. Ahora, una vez que, una vez que ya pasó este cambio, pues no nos queda más claro la leucemia como una leucemia mieloide y iniciamos el tratamiento de esta leucemia mieloide que logramos erradicar. ¿Y con qué creen que recayó el paciente? Así, en el chat alguien ponga cómo, en qué cree que recayó el paciente, linfoide o mieloide. ¿Qué se imaginan? El paciente recayó en linfoide. Obviamente este paciente fue a trasplante, no fue candidato a trasplante y hace como 2 semanas se murió. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué fue lo que provocó el cambio de linaje? La quimioterapia, pero específicamente, ¿qué quimioterapia? Resulta que hay varias quimioterapias que son promutagénicas. O sea, por el mero hecho de que te la dan, ya estás provocando un daño mutagénico a nivel de médula. Y por eso, las leucemias que surgen después de tratamiento quimioterapéutico de un cáncer anterior se tratan diferente y más agresivamente, porque son blastos que ya conocen la quimio. Entonces, lo que pasó aquí fue que estos blastos comenzaron a ser modificados principalmente por estos medicamentos. Los inhibidores de topoisomerasa tienen la capacidad de provocar daños genéticos lo suficientemente catastróficos para generar viraje de linaje y también para provocar leucemias en pacientes que no las tienen. No es el único, pero sí es el más protooncogénico. Entonces, típicamente de tu paciente que fue tratado, los tres elementos que tú tienes que preguntar es si le dieron etopósido, o cualquier inhibidor de topoisomerasa, que son estos cuatro, que es etopósido, tenitopósido, irinotecan y tepotecan. Esos cuatro. Después de esos, principalmente la cladribina, le encanta provocar también cambios, son los más mutagénicos y finalmente todos los que están asociados a un metal pesado, como el cisplatino, carboplatino, oxiplatino y el busulfano. Las antraciclinas casi no provocan este fenómeno, pero las antraciclinas sí tienen la capacidad de provocar daños cardíacos graves. Entonces, cuando metemos antraciclinas como lo son doxorubicina o hidarubicina, metemos una cosa que es que para proteger el corazón, que es el cardioxane. Y el cardioxane se ha demostrado que también puede provocar leucemias y puede provocar virajes de línea. Entonces, ya no me va a dar tiempo de explicar cada uno de los receptores por cambio, pero para los clínicos si tu paciente, porque clásicamente, si tenemos una leucemia linfoblástica aguda, algunas escuelas de oncología dicen, tiene leucemia linfoblástica aguda, métele filgastrin para recuperar más rápido la médula. ¿Qué creen? Si la clona tiene receptores mieloides, a pesar de que es leucemia linfoblástica aguda, vas a provocar que la clona prolifere con el filgastrin o el neupogen. Entonces, hay una escuela que actualmente dice, mejor no metemos filgastrin, esperemos a que se recupere solo, ¿vale?
Entonces, las conclusiones es que el cáncer en general y las leucemias en particular son muy dinámicos en su evolución y en la presentación clínica. Si bien es cierto que la quimioterapia es el manejo más efectivo, también tiene que ser planificado. Es decir, actualmente lo que se está proponiendo es una cosa que se llama planificación quimioterapéutica según inmunofenotipo. Y a partir de eso tú estableces qué quimios o a qué dosis las vas a dar. Esto es importante. Célula tocada, célula mutada. Si tú tienes una célula que ya fue expuesta a quimioterapia, muy probablemente ya tiene daños que se van a ir acumulando. La morfología es poderosa, no es infalible. Y también requerimos más investigación para entender esto, pero es lo que más información nos ha dado de que el árbol jerárquico de diferenciación no es rígido. Más bien, la conclusión más reciente es una cosa que se llama la la teoría del consorcio medular, que si nos da tiempo algún día con mucho gusto, también se las puedo presentar. Estos son algunos fotografías del Biobanco de Células Leucémicas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aquí su servidor, la jefa del Biobanco, la doctora Dorantes, mis compañeros. Y estos son del Laboratorio de Inmunología de la FES Iztacala, con quien también tenemos colaboraciones. Y nada más. Espero que haya sido de su agrado la plática del día de hoy. No sé si tengan preguntas o dudas, pueden ponerlas al chat. Hola, hola, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Siempre, obviamente, aprendiendo de los maestros, de la experiencia que se tiene. Sobre todo, siempre comentamos que lo que intentamos hacer en este tipo de sesiones es que nos compartan experiencia no teórica, porque por supuesto la teoría está escrita en los libros y a pesar de que pueda quizás estar un poco mal, que a menudo se brindan esos cursos que lamentablemente dan información eh, que no tienen la parte de la experiencia, nosotros lo que intentamos es justamente apoyarnos con ustedes que tienen, digamos, la experiencia clínica y sobre todo que se involucran a nivel laboratorio. Vamos a dar unos minutos para ver si alguno de ustedes tienen alguna pregunta. Eh, con toda la confianza del mundo, creo que se debe de aprovechar al doctor que está aquí con nosotros el día de hoy. Y otra cosa importante, creo que en algún momento, por ejemplo, su servidor, yo me dedico más quizás a la parte de revisar personas adultas, no tengo tanto la experiencia en pacientes pediátricos, ¿no? Y las pláticas que hemos tenido acerca de la hematología del adulto es que erróneamente se estaban tratando los pacientes con LLA, y usted corríjame si no es cierto, se estaban tratando como pacientes adultos y se dieron cuenta que es mucho mejor si se hace un esquema parecido al que tienen los pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, muchas veces solicitaron el apoyo de los pediatras porque son los que tienen la experiencia en todo esto, ¿no? Es Lo que importante. pasa es que el tratamiento quimioterapéutico, como les dije, para adultos es más terso, vamos a decirlo así. Se utiliza, por ejemplo, el CIBE y el Super CIBE para las leucemias linfoblásticas agudas. Hay más protocolos para adultos, pero son protocolos de tres quimioterapias o cuatro quimioterapéuticos y son muy, muy poco flexibles. Para mieloides, nosotros, como les mostré, utilizamos el NOFO, que tiene mucho, que utiliza hasta 6 fármacos al mismo tiempo. En adultos se utiliza el 7+3, que es el que más se usa y que más recaen. Les encanta recaer con el 7+3 y luego les meten el MEG. Por ejemplo, de adultos, porque tengo que también ver adultos, porque luego no hay hematólogo de adultos en mi hospital, me ha tocado ver, por ejemplo, una leucemia granulocítica crónica, que al mismo tiempo que tenía la leucemia granulocítica crónica, tenía una leucemia linfocítica crónica, las dos al mismo tiempo. Y esto fue secundario a que el progenitor que se dañó fue un progenitor muy temprano de las dos. Entonces, eso es a lo que me refiero. Y vas con un hematólogo de adultos y dices, es que, oye, tengo una granulocítica y una linfocítica crónica, al mismo tiempo te voy a decir, no, eso no es cierto, eso es imposible. Y resulta que las dos líneas celulares
son 922 positivas. Pues obviamente al ser las dos 922 positivas, pues las dos son crónicas. Y pues les das el imatinib o el dasatinib y tal vez sus caricias con cladribina y ya queda. Pero ábranse a la posibilidad de que las cosas no son rígidas, ¿ok? Eso es muy importante. Yo sé que aprender cosas nuevas duele, y se los digo yo, que aprendí muchas cosas que después tuve que desaprender. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjese que una de las cosas que hemos tratado de decirle a los alumnos, enfatizar, es el hecho de que siempre en los reportes, pues, independientemente que digan por cruces, que pues yo no estoy tan de acuerdo eso de por cruces, porque digo, no da realmente el panorama que está uno revisando en el frotis, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, siempre se debe de hacer se debe de comparar un resultado previo y con respecto al resultado previo, entonces describir lo que tienes ahora. Por ejemplo, su servidor en los reportes siempre dice, con respecto a la biometría previa y coloca el folio y entonces hace una descripción, qué datos son similares, pero qué datos han cambiado. En el caso de usted, por ejemplo, veía yo la fotografía y sí, habían unas células que eran de estirpe linfoide, claramente linfoide, pero había algunas células muy grandes, ¿no? Quizás podían llamar la atención y que se debían Así describir. es. Y entonces eso ya te queda como algo previo para el siguiente reporte y entonces ya en la siguiente fotografía que usted muestra, veo que ya las células ya son más grandotas, básicamente como las que aparecían en el primer reporte, que no eran tantas, pero que ahora ya las hay. Entonces, eh, aquí vale la pena mucho siempre tratar de no ser tan técnico. Me parece que el personal de laboratorio tiene una herramienta importantísima que es pues ver la sangre periférica, ver lo que sucede en la sangre periférica. Es cierto que muchas veces está limitado el cuadro clínico del paciente, que no debería ser, porque si tú estás en un área de la salud, pues lo mínimo que debes tener es una información que sea importante para la persona que no está viendo la sangre, porque es como si fuera un escaneo, ¿no? Les Entonces, he de decir que mis químicos, no sé si lo disfrutan o lo sufren, pero en el hospital donde yo estoy, a veces los residentes no me pelan, me tienen así como que, que es el loquito que anda por ahí caminando. Entonces, yo a los que me llevo para hacer los aspirados y las biopsias son a los químicos. ¿Por qué? Porque un buen frotis viene, o sea, yo podría aspirar maravilloso al niño, pero si el frotis está feo, es sin diagnóstico. Entonces necesito que alguien, y por eso les digo a los residentes que son indignos de tocar mis laminillas y me llevo a los químicos. Hay unos que sí les pega más que a otros, pero no importa. El chiste es que, y pues se friegan porque luego me tienen que teñir la médula y tiene que quedar bien. Usualmente yo les enseño, como dicen, la primera te enseño yo, la segunda te veo y la tercera que Dios te agarra confesado y si te quedan precipitados, te tuerzo. No, no soy tan así, pero el punto es que la médula ósea y la sangre periférica dan dos cosas muy importantes y muchas veces el hematólogo y el oncólogo no toman eso en cuenta. La médula ósea te dice qué hay, cuánto hay y cómo está, pero no te dice qué estirpe salió. Y cuando tienes la sangre periférica, sabes qué estirpe ya es independiente del estroma. Porque ese es otro estudio que espero ya publicar en breve, que resulta que si tú, algún tiempo decían, si tú haces una citometría de flujo de sangre periférica en un paciente que tiene 100,000, 200,000 leucos totales, es lo mismo que le hicieras en médula ósea, y resulta que no es cierto. Hay clonas que son estromas dependientes que no salen a circulación. Entonces eso también es importante, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Y si nos da tiempo después, sería darles los parámetros de qué es M1, M2 y M3, porque no se refiere al estado de maduración de la médula ósea, sino médula en M1 es cuántos blastos tienes, cuántas células en diferenciación tienes, cuántas cercanas a salir tienes. Y a partir de eso tienes la de M1, la M2 y la M3, y así también hay sistema nervioso central N1, N2 y N3 que luego los médicos no saben identificar, o sea, llegan con tu líquido cefalorraquídeo, ve si tiene blastos, y entonces ustedes químicos, si no saben hacer la revisión N1, N2 y N3, pues estamos todos fritos, porque lo que clásicamente hacen es que, pues sí hay células, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Hay monocitos, hay mononucleares. Entonces, a partir de ciertas cosas, tú puedes establecer si es un sistema nervioso central infiltrado o no infiltrado. ¿Por qué? Porque, créanlo o no, el líquido cefalorraquídeo provoca fenómenos de diferenciación en los blastos. Entonces, por eso tienes que contar la cantidad de
linfocitos presentes, siempre y cuando no haya mucha sangre. Si picaron sangre, pues ya gracias, eso no sirve, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay que dejar una cosa también en claro para los participantes que están el día de hoy. La morfología en los años 70, previo a los años 70, era diagnóstica, ¿no? Pero a medida que hemos avanzado y justamente comprendiendo que los pacientes pues no se estaban curando era porque algo nos hacía falta y que seguirá haciendo falta porque los pacientes pues lamentablemente realmente lo que dicen los libros a veces deja mucho que desear porque por muchas circunstancias. Entonces, la morfología el día de hoy no es diagnóstica, y eso hay que dejarlo en claro. Sí ayuda, por supuesto, es una herramienta valiosísima porque es de fácil obtención, porque puedes iniciar el algoritmo diagnóstico de muchas enfermedades hematológicas, pero no es diagnóstica. Y en ese sentido, entonces, se requieren más estudios, muchas veces de la inmunomarcación, muchas veces de los estudios genéticos, muchas veces de los estudios moleculares, no solamente para dar el diagnóstico, sino el pronóstico de las enfermedades. Y justamente allá nos dirigimos. Claro, en el primer nivel de atención, contamos lo más accesible es la morfología, la vieja y confiable Y ya, morfología. Pero una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que el personal de laboratorio se ha enfrascado tanto en la morfología, que olvida que hay un mundo más allá que tiene que comprender, porque hay criterios que ya actualmente los criterios que teníamos en los años 70 ya no están vigentes. Lo que tenía la OMS hace, ¿qué le gusta? En el 2008 ya no está vigente. Tenemos la quinta edición, un pleito con la ICC. Entonces, pues vean que todo está cambiando a beneficio del paciente y entonces hay que involucrar a la gente, el personal de laboratorio, a que vea estas guías, a que conozca esta guía. Por supuesto, el personal de laboratorio no se dedica al tratamiento, pero sí tiene que conocerlas para que sepa qué es importante, qué es lo que quiere el clínico recibir por parte de usted. Porque muchas veces se enfoca mucho en decir, es que le voy a reportar blasto, le voy a hacer mieloperoxidasa, le voy a hacer esto. Están más enfocados en eso estrictamente pensando o reportando para un colega. Yo entiendo perfectamente lo que me dice. Si usted me dice, ¿sabe qué? Tiene blastos con ciertas características morfológicas, pero el reporte no es para mí. El reporte es para un clínico. ¿Qué quiere el clínico del primer nivel de atención? Yo decía, por ejemplo, en el caso de las neoplasias linfoides, frecuentemente tenemos que evaluar si no hay adenomegalias, si no hay crecimiento de órganos, por ejemplo, hepatosplenomegalia, que eso es importante muchas veces incluso para establecer el pronóstico del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esos estudios se sugieren, no es que por fuerza uno los vaya a realizar, nosotros en el laboratorio no los realizamos, pero el médico a veces tiene tanto trabajo, el médico general, usted no me dejará mentir, tiene muchísimo trabajo, no solamente se dedica a las enfermedades hematológicas, por lo tanto, hay que echarle la mano para el que ya conoce, dice, bueno, si es una neoplasia linfoide, tiene que llevar de cajón todos estos estudios. Algunos que incluso son parámetros bioquímicos que se hacen en el laboratorio, como la beta 2 microglobulina, como la deshidrogenasa láctica, y lo mismo sucede para las neoplasias linfoides mieloides, ¿de acuerdo? Para las leucemias agudas, por ejemplo, en este caso, las linfoides. La mieloperoxidasa, por supuesto, sigue siendo importante, pero a veces, y sigo insistiendo, se enfrascan tanto en la mieloperoxidasa y se olvidan que hay otros estudios que son más importantes para que lo reciba el clínico, porque al final de cuentas, por protocolo, cuando te llega a un segundo nivel de atención, tienes que hacer la citometría de flujo con inmunomarcación. Y así ahí es. la mieloperoxidasa es mucho más, el anticuerpo es mucho más sensible, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vean, siempre busquen qué es importante para el clínico porque es para ellos en el trabajo del personal de laboratorio a quien va dirigido. Doctor, creo que no hay ninguna pregunta y sí nos gustaría en algún momento que nos brindara otra ponencia, porque vale la pena recordarle al personal de laboratorio lo importante que es su trabajo, lo que vale. Creo que son ustedes las pocas personas que le entra al laboratorio que incluso sabe hacer las tinciones, porque lo he visto, mieloperoxidasa. Yo, por ejemplo, nunca he hecho la de Sudán negro, he hecho la mieloperoxidasa, pero la de Sudán negro no. Entonces, vale la pena recordarle al personal de laboratorio por qué realmente su trabajo vale la pena. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar con toda la confianza del mundo? Pues espero verlos después. Acuérdense que ustedes como laboratorio no son la chacha del médico, de una vez les digo, pero sí son su brazo derecho. Y si ustedes dan un mal diagnóstico o una mala observación, se pueden torcer a más de uno. Entonces, su trabajo es extraordinariamente importante. Entonces,
háganlo con la delicadeza que yo sé que lo hacen, pero no se autodesprecien, por favor. Porque luego hay unos que dije, ay, no, déjenme lo levanto del piso que se tiró. Pero créanme que es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Hay gente nefasta, yo a cada rato entrego con ellos de que los ven como Dios ve los conejos, pero mientras tanto, recuerden que es muy importante su trabajo, espero verlos en breve. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Daniel. Un placer haber estado con usted. Para los participantes, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que la plática va a estar en línea para que ustedes la puedan revisar el tiempo que sea necesario. Tómense el tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Bendiciones, doctor. Bendiciones a todos los participantes. Hasta pronto.